el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos hablaba en nombre de todos. Dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó a matar. Cuando el segundo de ellos estaba a punto de morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron. Extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de Él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a una tortura semejante. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 16 vamos a responder todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus caminos
se mantuvieron firmes. No tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por ser fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Todos. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y nuestro Padre, Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor, de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que se muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda
para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y de que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión, que prepare el terreno donde iremos a sembrar la semilla del reino en este día. Les invito a que digan todos después de mí: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar tu palabra, gracia y eficacia para hablar,
Danos acierto para empezar. Dirección al progresar. Y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Quienes nos siguen a través de las redes sociales, les habla el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, un abrazo en la distancia. Hoy domingo, día del Señor. Se acerca diciembre, mes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se acerca el tiempo de Adviento. Mis hermanos, hoy domingo les recuerdo que debemos ir a la Santa Eucaristía. Debemos ir a la Santa Misa. No se lo olvide, papá, mamá, hijos, hermanos, todos juntos, sobrinos, nietos, toda la familia. No se les olvide ir a la Santa Misa. La Santa Misa es nuestro deber. Faltar a la Santa Misa es pecado mortal. Por eso les invito a que vayamos hoy domingos todos a la Santa Eucaristía. Hermanitos, hoy quiero tomar la primera lectura del segundo libro de los Macabeos. Los hermanitos evangeliquitos no tienen el libro de los Macabeos. Cuando la Sociedad Bíblica en 1800 y pico le quitaron los libros a las Sagradas Escrituras y dejaron la Biblia de los protestantes con 66 libros, uno de los libros que sacaron fue el libro de la sabiduría, pero también el libro de los Macabeos. ¿Por qué? Porque el libro de los Macabeos iba a hablar de la resurrección de los muertos. Por eso, si usted está leyendo conmigo la palabra de Dios, busca una Biblia católica, porque las Biblias evangélicas no tienen el libro de los Macabeos. Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo 1. Nos narra la historia de la mamá con sus hijos. Una madre que educó a sus hijos en la fe. Y quiero saludar a todas las madres que siguen el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Miren, les invito a que lean el capítulo 7, mamá. Si usted puede leerlo hoy, léalo, se lo aconsejo. Lea la segunda de Macabeos, capítulo 7, desde el versículo 1 completo, todo el capítulo 7. Para que ustedes se den cuenta lo que la mamá hizo en los hijos. Y fue educarlos en la fe. Y cuando se educa a un hijo en la fe, llueve, truene, relampaguee, venga lo que venga y arremeta en contra de ese hijo, no se cae, porque puso sus cimientos en la roca que es Jesucristo. Y eso fue lo que hizo la mamá. La mamá educó a los hijos en la ley de Dios. La mamá educó a los hijos en la fe. Y existía un rey que se llamaba Antíoco Epifanes. Y este rey era pagano, no era creyente. Los judíos no comían carne de cerdo, carne de puerco o de cochinito, bueno, no sé cómo lo llamarán en su país. Y no comían esta carne porque era considerada impura. Padre, ¿hoy día puedo comer la carne de cerdo? Sí. Cristo permitió que todos los alimentos fueran puros. Entonces, cuando el rey llamó a los hijos y le dijo, miren, vamos a hacer una cosa, miren, todos ustedes van a obtener los beneficios del rey, pero solamente tienen que adorar mis dioses y comer carne sacrificada a esos dioses. Y dijeron los hijos junto a la mamá, pues no. Y escuchen lo que sucedió a uno por uno. Léanlo completo. Tarea para la casa. Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículo 1 y siguiente. Oigan, en aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. ¿Por qué los arrestaban? Ahorita la palabra de Dios nos lo va a decir. Lo importante aquí es que tanto la mamá como los hijos tenían un delito, según el rey. Estaban cometiendo una acción que al rey no le gustó. En otra palabra, la mamá y los hijos eran creyentes y hacían lo mismo. Y por eso
quiero hacer un llamado de atención a todos los hijos desobedientes, a todos los hijos rebeldes, a todos los hijos falta de respeto, a todos los hijos groseros, a todos los hijos altaneros. Padre, no se meta conmigo. Si usted no es así, no le debe afectar en nada. Pero si usted es un hijo rebelde, altanero, grosero, que hace con su vida lo que le viene en gana, sépalo bien, que el libro de los Macabeos nos enseña que la mamá y los hijos pensaban igual. En español, que los hijos le obedecían a la mamá. Y por obedecer a la mamá obtuvieron la vida eterna. Por obedecer a la mamá, por hacerle caso a la mamá, obtuvieron el regalo. Obviamente murieron, pero tuvieron el regalo en el cielo. Por eso, con usted, hijo, en este día que su mamá le dice, vamos a la misa, y usted dice, ay, no, a la misa no. Vamos a leer la Biblia, ay, no, a leer la Biblia no. Vamos a hacer el Santo Rosario, ay, no. Padre, yo no sé qué hacer con mi hijo, que es un rebelde, que es un altanero, pelado, caprichoso y grosero. ¿Qué cree? ¿Que no le va a entregar cuentas a Dios? Arrestaron a la mamá junto a los hijos. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. La mamá y los hijos no hacían las cosas en contra de la ley de Dios. La mamá y los hijos eran obedientes a las cosas de Dios, cosa que no está sucediendo hoy día. Los hijos no van a la misa, no se confiesan, no se bautizan, no reciben la primera comunión, no hacen nada de lo que Dios manda. Y la pobre mamá sufriendo, invitándolo, llamándolo, ya no sabe ni qué hacer para que ese hijo se acerque a las cosas de Dios. Dice el pelado, yo soy grande y hago con mi vida lo que yo quiera. Yo ya tengo 10 años. Ay sí, gran cosota, grandote que es. Y todavía vive con su mamá y con su papá sin vergüenza. Yo ya soy grande y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Oiga, la palabra de Dios te da una enseñanza, mi hermano, mi hermana, joven que me escucha. A estas personas las metieron presas porque obedecían a su mamá, porque hacían lo que a Dios le agradaba. El mundo quiere vernos comiendo carne de puerco, el mundo quiere vernos como los puercos, sucios, refundidos en el pecado. El mundo quiere vernos en las cochineras, se llaman aquí en Venezuela, allá donde los cerdos comen. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Quería comer de las bellotas que comían los cerdos, olía mal. Y cuando se acercó a su padre, el Padre misericordioso, le mandó a quitar esa ropa que olía mal, le mandó a vestir, lo mandó a recobrar la dignidad. Ustedes y yo a veces fallamos en los cálculos, el no obedecer a papá y a mamá. Y entonces el mundo nos arropa, nos atrapa y hace con nosotros lo que quiere. Las tentaciones del mundo han atrapado a muchos jóvenes. Y fíjense, jóvenes que en vez de ir a la misa, jóvenes que en vez de leer la palabra, jóvenes que en vez de buscar a Dios desde pequeño están detrás del mundo, jóvenes fumando droga. ¿Cuál es el resultado? Terminan adictos a la droga. Y después no sirven para un cipote, no sirven para nada, porque la droga les dañó el metabolismo, le dañó el cuerpo, le dañó todo. Y están enfermos, postrados en las camas, porque el vicio destruye y daña. Jóvenes que se van detrás del alcohol y después se enferman del hígado, le da cirrosis hepática, se dañan, se destruyen y no sirven para nada. Ahí están en las camas tirados. Jóvenes que se van detrás de los vicios, detrás del sexo desenfrenado y ahorita tienen enfermedades de transmisión sexual incurables, enfermos y sufriendo por no obedecer a papá y a mamá que le invitaba a las cosas de Dios. El mundo quiere que ustedes y yo comamos carne de cerdo. En español significa quiere vernos como los cochinitos, como los cerdos metidos en el pecado, para después reírse y burlarse de nosotros, para después ver cómo no servimos para nada. Joven, sea inteligente, sea feo pero decente, sea astuto, sea hábil, sea prudente, sea un joven que tenga la luz de Dios,
para que no te vayas a comer esa carne de cerdo que el rey del mundo te va a ofrecer, que el mundo te va a dar. Ahí está el video de las tentaciones de Jesús en el desierto. Búscalo en YouTube, Tierra Santa, Padre Marcos Galvi, colócaselo a su hijo. Cuando el diablo fue a tentar a Jesús, tenía hambre. ¿Qué fue lo que le ofreció? Después de durar 40 días y 40 noches sin comer, ¿qué fue lo que le ofreció? Le dijo, cómase esas piedras, haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo no cayó en la tentación. Le dijo, no solamente de pan, de ese pan que me das, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Qué es lo que el mundo quiere con la juventud de hoy día? Que se coma las piedras del pecado. ¿Qué es lo que el mundo quiere hoy día? Que usted, joven, se dañe los dientes, se dañe la vida, se dañe la salud, en el vicio, en el pecado, comiendo carne de cerdo, dañándose la vida, destruyéndosela, acabándosela. Y usted ahorita está sembrando para su futuro. Ahorita está sembrando para el mañana. Ahorita usted está sembrando para más adelante. Esa salud y esa vida que se la dio, Dios un día le va a pedir cuentas de lo que usted hizo en su libertad. Por eso tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Escuchen, presten atención. Uno de ellos hablaba en nombre de todos. ¿Qué quiere saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres. ¿Por qué hablaba ese hijo así? ¿Por qué hablaba esa persona, ese joven de esa manera? ¿Por qué ese joven no cayó en el error, en el vicio, en el pecado? Le doy la clave. ¿Saben por qué? Porque tenía una mamá brillante, porque tenía una mamá esmerada, porque tenía una mamá preocupada, porque tenía una madre que desde niño le educó en los principios de Dios. Y ese joven, aunque le ofrecieron lo que le ofrecieron, no se torció. Ahora es con usted, mamá y papá, que Dios le ha dado los dones y talentos, le ha dado los hijos para educarlo. Te pregunto, ¿eres de los padres brillantes? ¿Eres de los mejores padres que hay en el mundo? De aquellos, no que le dan al hijo todo lo que le pide, no que le llenan al hijo de cosas, de juguetes, de regalos, de ropa, de fantasía, de tonterías, no. De aquellos padres que tienen tiempo para ir a sus hijos, con sus hijos a la iglesia. De aquellos padres que tienen tiempo para educar a sus hijos en la fe. De aquellos padres que tienen tiempo para leerle la Biblia a sus hijos, para hacer oración con sus hijos, para rezar el Santo Rosario con sus hijos. De aquellos padres que van con sus hijos a confesarse, que van con sus hijos a la Eucaristía, que van con sus hijos a talleres, a retiros y a cosas de Dios. ¿Eres de esos padres que desde niño has inculcado en sus hijos no un minuto, sino mínimo 1 hora al día en las cosas de Dios? Que llegas cansado del trabajo a formar la fe de tus hijos. Que llegas cansado de hacer lo que tenga que hacer, pero le dedicas el tiempo adecuado a sus hijos. ¿O eres de los padres que estás rezando y estás corriendo? ¿O eres de los padres que no tiene tiempo para nada y por eso medio se santigua y sus hijos no saben orar, no saben hacer nada mientras vas en el carro y sus hijos perdidos no saben hacer nada? Allá atrás medio responden en el carro. Eres de los padres que en vez de colocar el evangelio del día con el padre Marcos Galvi, cuando llega a sus hijos lo primero que le coloca es la movies. Lo primero que le coloca es un video, es una tontería, es una canción, pero no es capaz de colocarle el Santo Rosario con el padre Marcos Galvi, la oración de la mañana, oración de la noche con el padre Marcos Galvi, para que su hijo sepa rezar y aprenda los valores de Dios. Este hijo del que habla la palabra de Dios era un hijo apegado a las cosas de Dios, porque tuvo una madre que le hizo saber, que le hizo crecer en los valores del reino. Oigan, el rey se enfureció y los mandó a matar. ¿Qué le pasó al hijo? Murió. ¿Por qué murió? Porque amaba las cosas de Dios. ¿Qué le va a pasar a los jóvenes de hoy día que no aman las cosas de Dios? Pues se van a morir.
¿Y qué le va a pasar a los jóvenes de hoy día que aman las cosas de Dios? Pues se van a morir. ¿Y saben cuál es la diferencia entre un joven que tiene fe y un joven que no tiene fe? Pues sépalo bien, y usted lo va a oír a continuación, que el que tiene fe va a recibir el premio eterno, la vida eterna, aquello que Jesús dijo en San Juan 6:51, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ese es el premio de la persona que tiene fe. ¿Y saben cuál es el premio de la persona que no tiene fe? Pues eso le corresponde a Dios. Tenga mucho cuidado. Oiga, el segundo le dijo, antes de morir, asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. ¿Saben cuál era la esperanza del segundo? Que tenía una vida en el cielo, que tenía una vida eterna, y por eso no tuvo miedo de morir. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros, por amor a su ley no los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus compañeros quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir a manos de los hombres, cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. ¿Cuál era la esperanza de este hombre, de este joven? Que iba a resucitar para la vida. ¿Y quién fue la persona que sembró esa esperanza? La mamá. ¿Cuál era la esperanza de estos hijos? Que iban a ir al cielo. ¿Y quién sembró la fe en ellos? La mamá. ¿Cuál era la esperanza de ellos? Que un día iban a gozar de la presencia de Dios, y por eso no tuvieron miedo de morir. Pero tenían la certeza firme de que iban al cielo. ¿Y quién fue la encargada de sembrar esa semillita de mostaza que cuando la coloca un hombre en el campo es la más pequeña de todas, pero una vez que crece se convierte en un arbusto tan grande que da sombra, hasta los pájaros vienen a reposar en sus ramas? El papá y la mamá. Aprendan la lección. Ustedes y yo vamos a morir. Pero sépanlo bien, usted que tiene hijos, usted que es papá y usted que es mamá, Dios le va a pedir cuentas de la fe que sembró en sus hijos, de la fe que sembró en su prole, de la fe que sembró en esas personas que Dios le dio para llevarlas hacia Él. Y si se perdieron y si se extraviaron, todavía es tiempo porque estamos vivos. Y si un día usted nunca lo hizo, Dios le va a pedir cuenta, y cuentas caras, porque usted no fue capaz de educarlos en la fe. Así que ánimo a trabajar por la familia, a crecer en la evangelización, a sembrar la palabra de Dios, para que Dios, cuando nos pida cuenta, no sea severo. Para que cuando Dios nos pida cuenta, le digamos: nos diste 5 talentos, aquí tienes otros 5. Nos diste a los hijos, mira qué hemos hecho con los hijos. Mi hijo es sacerdote, mi hija es religiosa, mi hijo es doctor, mi hijo es abogado, mi hijo es creyente, mi hijo tiene fe. A mi hijo le enseñé a leer la Biblia, a mi hijo lo enseñé a rezar, a mi hijo lo llevé a la misa, a mi hijo lo llevé a las cosas de Dios, y ahora que es grande, míralo, papá Dios, mira un hombre, una mujer hecho derecho, que cree en ti, que te buscó con sincero corazón, que se casó como tú mandaste por la Iglesia Católica, una persona de fe. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga
Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el padre Marcos Galvis.